Una amable camarera anciana da refugio a dos Hells Angels. Durante una tormenta de nieve. Al día siguiente, 11. Multimillonarios aparecen en sus motos. Punto. ¿Y si la bondad fuera la única moneda que realmente importara en este mundo? Betty Mae Williams había vivido según esta simple verdad durante 68 años y, esa noche, mientras veía a dos desconocidos vestidos de cuero entrar tambaleándose por la puerta de su restaurante, no tenía ni idea de lo fuertemente puesta a prueba que se pondría esa creencia. El viento aullaba como un animal herido afuera del Crossroads Diner, sacudiendo las viejas ventanas y lanzando la nieve en espiral por la carretera vacía. La mayoría de la gente tenía la sensatez de quedarse en casa en una noche como esta, pero Betty Mae nunca cerraba temprano, no cuando los viajeros podían necesitar una comida caliente y refugio de la tormenta. Levantó la vista mientras limpiaba el mostrador, sus manos curtidas se detuvieron al observar a dos hombres enormes, con chaquetas de cuero negras, sus rostros enrojecidos por el frío intenso. Sus motocicletas ya estaban afuera, perdiciando su espacio bajo un manto blanco. ¿Desde dónde nos ven esta noche? Espero que estén en un lugar cálido y seguro. Dot, el más alto de los dos hombres, tenía una barba gris que le llegaba al pecho, mientras que su compañero lucía tatuajes que serpenteaban por sus brazos como historias escritas con tinta. Estaban de pie en la puerta. La nieve derretida goteaba de sus botas sobre el desgastado suelo de linóleo, mirando a su alrededor en el pequeño restaurante con ojos cautelosos. Betty Mae ya había visto gente como ellos. Los ángeles del infierno, probablemente dirigiéndose al sur para escapar del invierno temprano que había sorprendido a todos en Montana. Había oído las historias, visto los noticieros, pero allí de pie, con su delantal y las manos aún manchadas de harina por haber horneado esa misma noche, solo vio a dos hombres cansados y con frío que necesitaban ayuda. La tormenta los tomó por sorpresa, ¿verdad?, dijo, con la voz que denotaba la suave calidez de alguien que había pasado décadas cuidando de desconocidos. Pasen. No se queden ahí parados dejando escapar todo mi calor. Los hombres intercambiaron miradas, claramente sorprendidos por su informal bienvenida. El barbudo dio un paso al frente primero, quitándose la gorra de cuero para revelar su cabello plateado. Señora, no queremos causar problemas. Íbamos camino a Billings cuando llegó este clima. Nuestras motos no pueden con estas carreteras. Betty Mae sonrió, con esa sonrisa que había reconfortado a 3 generaciones de su familia. Cariño, el único problema aquí es si piensan irse sin probar mi tarta de manzana. Señaló hacia las mesas vacías. Siéntense donde quieran. El café está recién hecho y tengo estofado que ha estado cocinándose a fuego lento todo el día. El segundo hombre, más joven pero ya entrado en sus 50, miró a su alrededor con nerviosismo. ¿Estás segura de esto, mamá? No somos precisamente los clientes típicos. Tienen frío y hambre, ¿verdad?, preguntó Betty Mae, mientras ya buscaba la cafetera. Eso los convierte en el tipo de clientes perfectos. Mientras servía café humeante en tazas de cerámica gruesa, notó la forma en que no dejaban de mirar hacia las ventanas, observando el estacionamiento. Vivir tan cerca de la carretera durante 40 años le había enseñado a leer a la gente. Y estos hombres huían de algo más que solo mal tiempo. El hombre barbudo se presentó como Marcus y su amigo como Danny. Comieron su estofado como si no hubieran visto una comida decente en días, agradeciéndole repetidamente y preguntando por la cuenta. «Pueden pagar mañana», les dijo Betty Mae, rellenándoles las tazas. Nadie va a ninguna parte con esta tormenta. Había tomado esa decisión incontables veces.
a lo largo de los años, ofreciendo refugio a viajeros varados, camioneros, incluso a algún adolescente fugitivo que necesitaba un lugar seguro, sin hacer preguntas. Su difunto esposo, Tom, solía bromear diciendo que ella invitaría a cenar a un oso si pareciera hambriento, cariño. Pero a medida que avanzaba la noche y el viento continuaba su implacable ataque contra el edificio, Betty May comenzó a notar cosas. La forma en que Marcus revisaba constantemente su teléfono, frunciendo el ceño a la pantalla, como los ojos de Dange se dirigían a la puerta cada vez que el viento hacía crujir el edificio. Cuando les ofreció las 2 pequeñas habitaciones sobre el restaurante, originalmente construidas para camioneros que necesitaban descansar, su alivio fue tan profundo que le dolió el corazón. «Duerman un poco, muchachos», les dijo, entregándoles las llaves. «La mañana siempre se ve más brillante que la medianoche». Pero mientras los veía subir las estrechas escaleras, con el eco de sus pesadas botas resonando en el silencioso restaurante, Betty May se preguntaba qué clase de mañana les depararía. Betty May se despertó antes del amanecer, como cada día durante las últimas 4 décadas. La tormenta finalmente había amainado poco después de las 3 de la mañana, dejando tras de sí un mundo transformado por la nieve y el silencio. Bajó las escaleras para preparar el café y comenzar a preparar el desayuno, siguiendo la rutina familiar. Se había vuelto tan natural como respirar. Pero esta mañana se sentía diferente, cargada de una electricidad que no podía definir. Marcus ya estaba sentado en la barra cuando ella salió de la cocina, con sus manos curtidas aferradas a una taza de café vacía. «No podía dormir», dijo. Simplemente. Cuando ella arqueó una ceja en señal de pregunta, Betty May le sirvió café recién hecho y comenzó a cascar huevos en un tazón. Los sonidos reconfortantes de la preparación matutina llenaban el espacio entre ellos. ¿Quieres hablar de lo que te hace mirar por encima del hombro cada 5 minutos? Preguntó con dulzura, sin apartar la vista de la estufa. El grandullón estuvo tan callado durante tanto tiempo que Betty May pensó que tal vez no respondería. Entonces, con la voz quebrada por la emoción, comenzó a hablar. «Mi hermano murió hace 3 semanas, de cáncer. Él era todo lo bueno de nuestro club, ya sabes, siempre ayudando a la gente, organizando paseos benéficos para hospitales infantiles, asegurándose de que nadie se quedara atrás». Su voz se quebró ligeramente. «El funeral fue la semana pasada, y se dijeron algunas cosas. Algunas acusaciones sobre cómo se manejaba el dinero del club». Betty May asintió con ánimo, volteando el tocino, con una facilidad casi ensayada. Había escuchado suficientes confesiones a lo largo de los años como para saber cuándo alguien necesitaba desahogarse. «Danny y yo hemos estado montando juntos durante 20 años. Descubrimos que alguien había estado desviando fondos de la beneficencia, dinero destinado a niños enfermos, cuando intentamos contárselo a la directiva del club. Negó con la cabeza, apretando la mandíbula. Digamos que no somos bienvenidos en la sede del club ahora mismo. Así que están huyendo». Betty May dijo con naturalidad, colocando un plato de huevos, tocino y tostadas frente a él. No era un juicio, solo una observación. Marcus la miró, sorprendido por su franqueza. «Sí, supongo que sí. Danny tiene una hermana en California. Pensamos ir allí y pasar desapercibidos hasta que las cosas se calmen». El sonido de pasos pesados en las escaleras anunció la llegada de Danny. Se veía mejor después de haber dormido, pero Betty May podía ver las arrugas de preocupación alrededor de sus ojos. Mientras le servía el desayuno, se encontró observando a estos 2 hombres que habían aparecido en su vida.
No eran los peligrosos criminales que las noticias solían mostrar. Eran solo hombres que intentaron hacer lo correcto y se vieron marginados por ello. Ya sabes, dijo, rellenando sus tazas de café. A veces, lo más difícil, lo importante en la vida, no es descubrir qué es lo correcto. Es tener el valor de defenderlo. Cuando todos te dicen que te calles. Marcus la miró con un nuevo respeto. Parece que hablas por experiencia. Mamá. Betty May sonrió, pensando en sus propias batallas a lo largo de los años, luchando por mantener abierto el restaurante. Cuando la nueva autopista rodeaba el pueblo, enfrentándose a los promotores que querían su terreno, cuidando de Tom durante su última enfermedad. Cuando todos decían que debía meterlo en una residencia. Si este momento te ha conmovido, dale un me gusta al video. Pero incluso mientras compartía esta pequeña perla de sabiduría, Betty May no tenía ni idea de que su mañana de tranquilo entendimiento estaba a punto de ser interrumpida por el sonido de motocicletas que se acercaban. No dos esta vez, sino muchas más. El rugido comenzó bajo, como un trueno lejano, pero Betty May sabía distinguir entre las nubes de tormenta y los motores de las motocicletas. Se le heló la sangre, mientras el sonido se hacía más fuerte, multiplicándose, hasta que pareció sacudir los mismos cimientos del restaurante. Marcus y Danny se pusieron de pie al instante, con el rostro pálido por el reconocimiento. Nos encontraron, susurró Danny, olvidando su taza de café, sobre el mostrador, a través de los cristales empañados. Betty May los vio, una fila de motocicletas entrando en su aparcamiento, con sus conductores vestidos con el mismo cuero negro, pero con parches y colores que los diferenciaban. De Marcus y Danny. ¿Cuántos?, preguntó Marcus, con la voz tensa por el miedo contenido. 11, tal vez 12, respondió Betty May, sorprendida de la firmeza de su propia voz. Había sobrevivido a inundaciones, tormentas de nieve y accidentes de carretera, pero nada la había preparado para este momento, en el que su pequeño restaurante se convirtió en el epicentro de lo que parecía ser una confrontación entre clubes de motociclistas. Señora, tiene que irse de aquí, dijo Marcus con urgencia. Esto no es asunto suyo. Pero Betty May Williams no había sobrevivido 68 años huyendo de los problemas. Había enterrado a su marido, criado a 2 hijos, prácticamente sola, y mantenido un negocio a flote durante 3 recesiones. Este es mi lugar, dijo con firmeza, interponiéndose entre los 2 hombres y la puerta. Y nadie trae violencia a mi casa. Las motos estaban aparcando, y sus ciclistas se bajaban con falta de práctica. Betty May los veía por las ventanas, y algo en sus movimientos parecía extraño, demasiado organizado, demasiado decidido. No eran jóvenes impulsivos buscando pelea. Se movían como personas con un plan, con una disciplina que denotaba algo más profundo que la rivalidad entre clubes. Danny retrocedía hacia la salida trasera. Pero Marcus lo detuvo del brazo. Si corremos ahora, nos seguirán hasta casa de tu hermana. Métela. También corre peligro. El peso de esa decisión se cernía en el aire. Betty podía observar a estos 2 hombres debatiéndose con una elección imposible: afrontar lo que fuera o arriesgarse a poner en peligro a familiares inocentes. La puerta principal se abrió de golpe. El tintineo de campanillas parecía absurdamente alegre dadas las circunstancias. El primer hombre que pasó era alto e imponente, con la barba canosa, bien recortada y una chaqueta de cuero, con parches que Betty May no reconoció, pero fueron sus ojos los que le llamaron la atención. No los ojos furiosos y violentos que esperaba, sino unos ojos llenos de algo que parecía sorprendentemente respeto. Señora Williams, dijo, quitándosela
gorra de cuero con un gesto tan anticuado que parecía de la época de su abuelo. Me llamo Robert Chen. Creo que ha estado cuidando a 2 de nuestros amigos. La formal cortesía de sus palabras contrastaba fuertemente con su intimidante apariencia, dejando a Betty May sin saber cómo responder. Marcus dio un paso al frente, con la mandíbula tensa por la resignación. Chen, sea lo que sea que hayas venido a hacer, déjala fuera de esto. Ella no sabía nada de negocios de clubes, pero Robert. Chen levantó una mano, con la atención aún fijada en Betty May. En realidad, señora Williams, vinimos aquí por lo que ha hecho por Marcus y Danny, y porque hay algunas cosas de anoche que necesitan explicación. ¿Se ha enfrentado alguna vez a algo así? Cuéntenos en los comentarios. El restaurante quedó en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj de pared, mientras Betty May se daba cuenta de que todo lo que creía entender sobre esta situación estaba a punto de cambiar por completo. Robert. Chen metió la mano en su chaqueta y Betty May vio a Marcus y a Danny tensos, preparados para lo que fuera. Pero, en lugar de un arma, sacó una cartera de cuero y extrajo algo que hizo que los ojos de Marcus se abrieran con incredulidad. Una fotografía del hermano fallecido de Marcus. Pero no estaba sola. Estaba junto a un grupo de niños, afuera de un hospital, y entre los adultos. Al fondo, Betty May pudo ver claramente a Robert Chen, quien no vestía cuero, sino un elegante traje de negocios. Tu hermano David era un buen hombre, dijo Chen en voz baja. Uno de los mejores que he conocido. Cuando empezó con las rutas benéficas para hospitales infantiles, contactó a todos los que se le ocurrieron que pudieran ayudar. Eso incluía a algunos de nosotros que nos ganamos la vida de maneras diferentes a las de los clubes de motociclistas tradicionales. Señaló hacia la ventana, donde Betty May pudo ver que varios de los otros motociclistas se quitaban los cascos, dejando al descubierto rostros que le resultaban extrañamente familiares. Soy dueño de 4 empresas tecnológicas. En la costa oeste, continuó Chen. Mi amigo James, que vive allí, hizo su fortuna en energías renovables. Sara construye viviendas asequibles. Todos somos exitosos en los negocios, pero nunca olvidamos nuestros orígenes ni la hermandad que las motocicletas nos brindaron en nuestra juventud. Marcus se dejó caer en su silla, comprendiendo la magnitud de la situación. ¿Me estás diciendo que las rutas benéficas de David contaban con el apoyo de personas muy adineradas que prefieren mantener sus donaciones en privado? Terminó Chen. Cuando la directiva de tu club empezó a preguntar de dónde provenía realmente el dinero, se imaginaron lo peor. Pensaron que David estaba involucrado en actividades delictivas cuando, en realidad, simplemente había encontrado una manera de conectar a personas con recursos con personas necesitadas. Danny finalmente encontró su voz. Pero las acusaciones, las amenazas, se basaban en malentendidos y paranoia, dijo una voz femenina desde la puerta. Betty se giró y vio a una mujer elegantemente vestida, de unos 50 años, entrando en la cafetería. Aún llevaba sus botas de motociclista, pero ahora era evidente que estaba más acostumbrada a las salas de juntas que a los bares. Soy María Santos. Dirijo una fundación que apoya la investigación médica infantil. David nunca le contó a nadie en su club sobre nosotros porque sabía cómo se vería. Personas adineradas ajenas al club intentando influir en sus asuntos. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, y Betty May sintió que se le rompía el corazón por el dolor que estos 2 hombres habían sufrido. Así que cuando intentaron defender la memoria de David, comenzó ella. Nos acusaron de estar en connivencia con personas ajenas al club que supuestamente estaban lavando dinero a través de la organización benéfica. Terminó Marcus con amargura.
Dijeron que éramos traidores a la independencia del club. Robert Chen sacó una silla y se sentó frente a Marcus y Danny. Los hemos estado buscando desde el funeral. David hablaba a menudo de ti. Decía que eran los hombres más honestos que conocía. Cuando nos enteramos de lo sucedido, supimos que teníamos que encontrarte y aclarar las cosas. Hizo una pausa, mirando a su alrededor en el pequeño restaurante con sincera gratitud. Nunca imaginamos encontrarte al cuidado de alguien que lo encarna todo. David creía en la simple bondad humana. Betty May se afanaba en servir café a los recién llegados, mientras su mente intentaba procesar este extraordinario giro de los acontecimientos. Los hombres a quienes había dado refugio no huían de la justicia. Huían de la injusticia de personas que no podían ver más allá de sus propios prejuicios para reconocer la verdad. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para leer más relatos conmovedores. Pero incluso cuando la tensión comenzaba a disiparse, Betty May presentía que esa mañana aún quedaba una sorpresa más que lo cambiaría todo, para Marcus y Danny, y quizás también para su pequeño restaurante. Mientras el sol de la mañana ascendía, el restaurante de Betty May se llenó, con la clientela más inusual que jamás había atendido. 11 exitosos empresarios se sentaron junto a 2 miembros de un club de motociclistas que se habían considerado marginados, todos unidos por su conexión con un hombre cuya visión de la caridad había tendido puentes entre mundos que rara vez se cruzaban. Robert Chen extendió documentos sobre una de las mesas más grandes, registros financieros que mostraban claramente las fuentes legítimas de todos los fondos de la organización benéfica, correspondencia con hospitales y cartas de agradecimiento de familias cuyos hijos se habían beneficiado. Desde la herencia de David, David llevaba un registro meticuloso, explicó Chen mientras Marcus y Danny estudiaban los papeles con creciente asombro. Sabía que algún día podrían hacerle preguntas. Así que lo documentó todo. Estas copias son suyas. Pruebas de que cada centavo fue exactamente donde debía ir. María Santos añadió con suavidad. También tenemos testimonios de administradores de hospitales, auditores financieros y las familias que recibieron ayuda. La directiva de su club actuó con información incompleta y miedo, en lugar de con hechos. Danny levantó la vista de los documentos, con los ojos brillantes por lágrimas que no se avergonzaba de derramar. Esto significa que podemos volver a casa. Podemos limpiar el nombre de David y el nuestro. Pero Marcus estaba observando a Robert Chen con una nueva comprensión. No nos rastrearon solo para darnos papeleo. Quieren algo. Chen sonrió, la expresión transformando su rostro curtido. Tienen razón. Queremos continuar el trabajo de David. Y necesitamos gente en la que podamos confiar. Gente que demostró su integridad al elegir el exilio antes que comprometer sus principios. Betty May se sentó a la mesa con platos recién hechos de huevos y tocino, escuchando cómo estás. Personas extraordinarias planeaban un futuro que honrara la memoria de un buen hombre. Pero fue María quien más la sorprendió. Señora Williams, hemos estado hablando y nos gustaría hacerle una oferta. Este restaurante se encuentra en uno de los terrenos más hermosos de Montana, y usted claramente entiende el valor de reunir a la gente en torno a una buena comida. Nos gustaría ayudarla a expandirse, añadió Chen. Convertir esto en un destino, un lugar donde puedan parar las cabalgatas benéficas, donde las familias puedan alojarse mientras sus hijos reciben tratamiento en hospitales regionales, donde la comunidad realmente signifique algo. Betty May sintió que se le cortaba la respiración. Quieren invertir en mi pequeño restaurante. Queremos
Invertir en lo que usted representa, respondió María. Anoche, abrió sus puertas. A desconocidos sin dudarlo. Ofreció refugio, comida y dignidad. A hombres que pensaban que no tenían a dónde ir. Ese es precisamente el espíritu que David creía que podía cambiar el mundo, una persona a la vez. Marcus se puso de pie y le tendió la mano a Betty May. Señora, no sé cómo podremos agradecerle su amabilidad. Betty May tomó su mano entre las suyas, sintiendo los callos que hablaban de trabajo honesto y la suave fortaleza que había sido forjada por un carácter genuino. Cariño, la amabilidad no es algo que se paga. Es algo que se comparte. Mientras el peculiar grupo que se había reunido para desayunar se preparaba para marcharse, haciendo planes para regresar con arquitectos, abogados y sueños más grandes de los que Betty May jamás había imaginado, ella se quedó en la puerta, observándolos subirse a sus motocicletas. El aire de la mañana era fresco y limpio, renovado por la tormenta que había traído cambios tan inesperados a su tranquila vida. 6 meses. Después, el renovado Crossroads Diner organizaría su primer paseo benéfico anual, reuniendo a clubes de motociclistas, líderes empresariales y familias de toda la región. Pero esa mañana, mientras veía partir a 11 exitosos empresarios con 2 hombres exonerados que habían encontrado el camino a casa, Betty May Williams supo que, a veces la fuerza más poderosa del mundo es la simple bondad humana. Si te gustó esta historia, recuerda darle me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que tus propios caminos siempre te lleven a actos de bondad inesperados.